En el pequeño pueblo de Meriwether, Illinois, la familia Fencrist mantuvo una posición respetable en la comunidad local a finales de la década de 1920. El hogar estaba compuesto por Thaddeus Fencrist, contable del Banco Nacional de Meriwether, su esposa Eleanor, su hijo Garrett, 20, y su hija Adelia, 14. Aunque a simple vista parecían una típica familia estadounidense de la época, los Fencrist enfrentaron un profundo problema médico que marcó significativamente su dinámica familiar. A Adelia Fencrist le habían diagnosticado el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford a los 3 años. Este trastorno genético extremadamente raro, que afecta aproximadamente a 1 de cada 4 millones de nacimientos, provocaba un envejecimiento acelerado. Los niños con esta afección solían desarrollar la apariencia y las complicaciones de salud de las personas mayores a pesar de su corta edad cronológica. Para la familia Fencrist, este diagnóstico transformó su hogar en lo que los vecinos describieron como un tranquilo centro médico con visitas regulares del Dr. Caldwell Reese, uno de los pocos médicos de la región familiarizado con las enfermedades raras. Los registros médicos del Hospital General Meriwether indicaban que para 1928, Adelia requería atención y seguimiento constantes. Su condición se manifestaba con síntomas típicos, retrasos pronunciados en el crecimiento, pérdida de grasa corporal, piel envejecida, rigidez articular y complicaciones cardiovasculares. Eleanor Fencrist llevaba un registro detallado del régimen médico de su hija, que incluía diversos tratamientos recomendados por especialistas de Chicago. Los recursos financieros y emocionales de la familia se destinaron principalmente al cuidado de Adelia. Los registros fiscales de 1927 a 1928 revelaron que aproximadamente el 40% de los ingresos familiares se destinaban a gastos médicos. Thaddeus Fencrist había aceptado un segundo puesto como contador nocturno en el aserradero de Meriwether para cubrir estos gastos. Mientras tanto, el desarrollo de Garrett Fencrist se produjo en gran medida al margen de la atención familiar. Los registros escolares de la escuela secundaria Meriwether lo retrataban como un estudiante con talento académico, pero socialmente aislado. Su exprofesora, la señora Lillian Westover, señaló en una declaración posterior a la policía: Garrett poseía una inteligencia notable, sobre todo en química y biología, pero rara vez interactuaba con sus compañeros. Pasaba las horas de almuerzo leyendo revistas médicas que la mayoría de los adultos encontrarían impenetrables. Las entrevistas con vecinos realizadas durante la investigación posterior revelaron un patrón constante de negligencia emocional con respecto a Garrett. La señora Henrietta Dobson, quien vivía enfrente de los Fencrist, declaró: el niño era prácticamente invisible. Cuando uno visitaba su casa, todas las conversaciones giraban en torno al estado de Adelia. Garrett se sentaba en los rincones, observando todo, pero rara vez se le reconocía. Según los registros laborales, tras graduarse de la preparatoria en 1926, Garrett trabajó como asistente de laboratorio en la farmacia Meriwether, donde adquirió acceso a diversos compuestos químicos y conocimientos farmacéuticos. Su empleador, el señor Salas Montgomery, lo describió como metódico y preciso, con un interés inusual en las propiedades de las sustancias químicas que podían alterar la fisiología humana. A finales de 1928, las consecuencias psicológicas de esta dinámica familiar habían creado las condiciones que finalmente conducirían al caso que posteriormente ocuparía a los investigadores federales. El aislamiento emocional de Garrett, sumado a su aptitud científica y la cercanía al sufrimiento de su hermana, sentaron las bases de lo que los investigadores identificarían posteriormente como una manipulación calculada que explotó tanto el miedo de Adelia a la muerte como su confianza en su hermano mayor. Para el otoño de 1928, la evidencia sugiere que Garrett Fencrist había comenzado a manipular psicológicamente a su hermana de forma sistemática. La correspondencia recuperada entre los hermanos indica que Garrett inicialmente se acercó a Adelia con lo que él llamó investigación científica sobre su condición. En una carta fechada el 17 de septiembre de 1928, Garrett le escribió a Adelia: he descubierto referencias a la transferencia temporal de energía en varios textos médicos desconocidos. Los principios sugieren que la esperanza de vida en sí misma puede ser una cantidad transferible bajo condiciones específicas. El análisis de la biblioteca personal de Garrett, realizado tras la apertura del caso, no reveló ninguna fuente científica legítima que respaldara estas afirmaciones. En cambio, los investigadores encontraron pasajes modificados de textos médicos estándar.
alterados deliberadamente para incluir referencias falsas a la transferencia de la esperanza de vida y la manipulación temporal de la energía. Estos documentos parecían haber sido creados por el propio Garrett, utilizando sus conocimientos técnicos para producir falsificaciones convincentes de literatura científica. Para octubre de 1928, Garrett le presentó a Adelia el concepto de la vita custodia o caja de vida. Un diario recuperado de la habitación de Adelia describía este objeto como un contenedor de madera especialmente construido, tratado con compuestos químicos específicos, capaz de capturar y transferir energía temporal de un individuo a otro. Las entradas del diario revelan la creciente aceptación de Adelia de este concepto pseudocientífico, probablemente influenciada por su desesperada situación y su confianza en el conocimiento científico de su hermano. El objeto físico fue elaborado por Garrett en noviembre de 1928. Los recibos del taller muestran compras de roble añejo, herramientas especializadas y diversos compuestos químicos de la farmacia Montgomery, donde trabajaba. El artefacto resultante fue una caja de madera pulida de aproximadamente 20 centímetros cuadrados, con intrincados tallados y un mecanismo de cierre de latón. La frase en latín, vita in manibus meis, vida en mis manos, estaba grabada en la tapa. Según los escritos privados de Adelia, Garrett explicó el supuesto mecanismo de la siguiente manera: cuando la esencia vital de una persona se extingue prematuramente, sus años restantes se convierten en energía ambiental. La caja, debidamente preparada, puede capturar esta energía. Al abrirla en tu presencia dentro de las 24 horas siguientes, cada vida te transferirá aproximadamente un año de energía temporal. La evaluación psicológica de esta metodología, realizada por el Dr. Warner Kleist durante la investigación posterior, concluyó: el elaborado marco pseudocientífico creado por Garrett Fancrest demuestra una notable comprensión de las técnicas de persuasión. Al combinar terminología científica legítima con conceptos místicos, creó un sistema de creencias que resultaría especialmente convincente para un joven que se enfrenta a una muerte prematura. La manipulación se intensificó durante el invierno de 1928, y Garrett introdujo gradualmente la idea de que Adelia podía participar activamente en la adquisición de esta energía temporal en lugar de esperar a que se produjeran muertes naturales. En una carta particularmente significativa, fechada el 30 de diciembre de 1928, Garrett escribió: la transferencia es más completa cuando la partida se inicia mediante tu intencionalidad. He adquirido una sustancia que, administrada en pequeñas cantidades, no despierta sospechas y logra la transición necesaria. Un análisis químico posterior identificó esta sustancia como un compuesto que contenía talio, un metal pesado, inodoro e insípido que produce síntomas similares a los de una enfermedad natural al ingerirse en pequeñas dosis. Los registros laborales confirmaron que Garrett tenía acceso a esta sustancia a través de su trabajo en la farmacia, donde se guardaba para procesos químicos específicos y la formulación de raticidas, usos comunes de los compuestos de talio en la década de 1920. A principios de 1929, la evidencia documental sugiere que Adelia había sido completamente adoctrinada en este sistema de creencias inventado. Las entradas de su diario muestran una creciente preocupación por calcular los posibles años ganados e identificar candidatos para lo que ella llamaba recolección de energía. Los componentes psicológicos de la manipulación estaban completos, sentando las bases para los eventos que seguirían. El 17 de abril de 1929, la familia Blanton ofreció una cena en su residencia de la avenida Hempstead, en Meriwether. Según la lista de invitados recuperada del calendario personal de la señora Blanton, entre los asistentes se encontraban Reginald y Martha Blanton, su hijo Clarence, la anciana vecina, la señora Edith Winters, el socio comercial, el señor Frederick Hammond, y la familia Fancrest. Esta reunión social se identificaría posteriormente como el primer caso documentado de múltiples víctimas relacionado con el caso. La familia Blanton era conocida por sus cenas de temporada, que solían incluir productos locales de temporada y conservas caseras. La reputación de Martha Blanton como una anfitriona experta estaba bien establecida en los círculos sociales de Meriwether. La inclusión de los Fancrest en esta reunión representaba una de sus raras apariciones sociales, ya que Eleanor Fancrest solía rechazar las invitaciones debido a la condición de Adelia y la atención que la familia prestaba a su cuidado. Los informes policiales indican que la velada transcurrió con normalidad hasta aproximadamente las 21:15, cuando varios invitados comenzaron a experimentar síntomas repentinos de malestar.
La señora Edith Wenders fue la primera en quejarse de fuertes molestias estomacales, seguida 20 minutos después por quejas similares de Reginald Blanton y Frederick Hammond. Los síntomas progresaron rápidamente e incluyeron vómitos, dificultad respiratoria y, finalmente, pérdida del conocimiento. El Dr. Irving Wellcome, quien fue citado a la residencia de los Blanton, documentó síntomas compatibles con una intoxicación aguda. Los afectados presentaron malestar gastrointestinal grave, arritmia cardíaca y compromiso respiratorio. La señora Winters falleció antes de mi llegada. Los señores Blanton y Hammond sucumbieron a pesar de los intentos de intervención. Los demás huéspedes presentaron síntomas más leves que remitieron sin tratamiento específico. La investigación inicial de las autoridades locales se centró en una posible contaminación alimentaria. La compota de melocotón en conserva servida como postre fue objeto de especial escrutinio, ya que había sido consumida por todos los afectados. Los análisis de laboratorio realizados en ese momento no fueron suficientes para identificar toxinas específicas y las muertes se atribuyeron oficialmente a malestar gástrico agudo de origen desconocido. El incidente se clasificó como un lamentable caso de intoxicación alimentaria, algo habitual en la época anterior a las normas modernas de seguridad alimentaria y a los análisis toxicológicos avanzados. Las declaraciones de los testigos de los sobrevivientes describieron el comportamiento de Adelia Fankhurst durante el incidente como inusualmente tranquilo. Martha Blanton recordó más tarde: la niña se sentó en silencio observando el sufrimiento a su alrededor. Cuando corrí a ayudar a mi esposo, noté que me observaba con lo que solo puedo describir como un interés clínico. En ese momento, lo atribuí al shock. Los registros policiales indican que Eleanor Fankhurst retiró a Adelia del lugar poco después de la aparición de los primeros síntomas, alegando preocupación por la delicada salud de su hija. Darrell Fankhurst permaneció en la residencia de los Blanton, aparentemente para asistir en la emergencia. Múltiples testigos destacaron sus aparentes conocimientos médicos, ya que sugirió posicionar a las personas afectadas y monitorear el pulso. Una entrada del diario escrita a mano por Adelia, recuperada durante la investigación posterior, proporciona un contexto inquietante de la velada. Preparación de la caja completa a las 7:30. G indicó que la compota estaba ideal. Se lograron 3 transiciones. Procedimiento de la caja realizado a las 11:45. Sensación de calor e infusión temporal notables. Cálculo: más 3 años acumulados. Un análisis químico realizado retroactivamente en muestras conservadas de la residencia de los Blanton identificó una contaminación significativa de talio en la compota de melocotón. Se determinó que la concentración era de aproximadamente 15 miligramos por porción, suficiente para causar síntomas graves o la muerte, dependiendo del peso corporal y el estado general de salud de la víctima. Este hallazgo coincidió con el patrón selectivo de mortalidad. La anciana señora Winters y el físicamente más pequeño señor Hammond fallecieron rápidamente, mientras que los individuos más jóvenes y corpulentos experimentaron efectos menos graves. El envenenamiento por talio fue particularmente difícil de detectar con los métodos analíticos disponibles en la zona rural de Illinois en 1929, lo que explica por qué la investigación inicial no logró identificar la toxina. El incidente de Blanton House marcó la transición de la manipulación psicológica a la implementación de lo que los investigadores posteriormente clasificarían como un homicidio múltiple calculado. El método demostró una planificación cuidadosa, conocimiento científico y una explotación deliberada de las costumbres sociales para administrar la sustancia tóxica a múltiples víctimas simultáneamente. Tras el incidente de Blanton House, comenzó a surgir en Meriwether un patrón sistemático de muertes inexplicables entre mayo de 1929 y febrero de 1930. Inicialmente, estos casos parecían inconexos, dispersos en diferentes círculos sociales y atribuidos a diversas causas naturales. Fue solo durante la investigación federal posterior que se identificaron y documentaron los factores comunes. El primer caso de esta serie ocurrió el 22 de mayo de 1929, cuando la señora Dorothea Keller, profesora de piano de Adelia, fue encontrada muerta en su casa. El certificado de defunción, firmado por el Dr. Malcolm Jenkins, indicó insuficiencia cardíaca como causa de muerte. La señora Keller, de 64 años, no tenía antecedentes documentados de cardiopatía. Los registros de las clases indican que Adelia había visitado su casa la tarde anterior para su clase semanal. El 30 de junio de 1929, el señor Wilson Thornhill,
anciano cuidador del cementerio de Meriwether, falleció inesperadamente tras presentar lo que parecían ser síntomas graves de gripe. Los registros de visitas al cementerio indican que Adelia había estado allí 2 días antes, aparentemente para depositar flores en la tumba de su abuela materna. El señor Tornil la había ayudado a localizar la tumba. A finales del verano de 1929, se produjeron 3 muertes más. La de la señora Emma Jean Fairchild, 17 de julio, una bibliotecaria que recientemente había ayudado a Adelia con materiales de investigación. El señor Tobias Underwood, 3 de agosto, un anciano de la iglesia que le había dado a Adelia una bendición especial para los enfermos, y la señorita Constance Whitaker, 11 de septiembre, una enfermera que había brindado atención domiciliaria durante un periodo en que los síntomas de Adelia empeoraron. En todos los casos, las muertes se atribuyeron a causas naturales, principalmente insuficiencia cardíaca o complicaciones de una aparente enfermedad infecciosa. Las víctimas eran predominantemente personas mayores o en estados de salud vulnerables. La distribución geográfica en Meriwether impidió cualquier conexión inmediata entre los casos, y la diversidad de síntomas no sugirió inicialmente una causa común. El médico forense Dr. Jenkins testificó posteriormente, dada la edad y las condiciones preexistentes de la mayoría de las víctimas, no había motivos para sospechar de un crimen. Los síntomas eran compatibles con procesos naturales, especialmente en personas mayores. Además, las muertes ocurrieron con suficiente separación temporal y geográfica como para que no se observara un patrón de inmediato. Esta evaluación reflejó las limitaciones de la ciencia forense en la zona rural de Illinois a finales de la década de 1920, donde los análisis toxicológicos sofisticados no eran una práctica habitual y la comunicación entre los médicos forenses de los diferentes distritos era limitada. La conexión entre estas muertes y Adelia Fancrest se estableció mediante una meticulosa reconstrucción de sus movimientos e interacciones sociales. Las citas en la agenda familiar de Eleanor Fancrest, los registros de ausencia escolar de Adelia y los relatos de testigos sobre avistamientos la situaron en contacto directo con cada víctima en las 48 horas previas a sus muertes. Las anotaciones del diario de Adelia durante este periodo revelan un patrón inquietante de cálculo y planificación. Una anotación fechada el 5 de agosto de 1929 dice: acumulación actual, más 8 años. Mejora física notable. El Dr. Riese comentó sobre una estabilidad inesperada en la función cardíaca, que sugiere mantener el protocolo actual con intervalos más largos para evitar el reconocimiento de patrones. La evidencia indica que Garrett Fancrest continuó suministrando los medios para estos envenenamientos. Los registros de inventario de la farmacia muestran discrepancias inexplicables en los compuestos de talio y otras sustancias tóxicas durante los periodos correspondientes a las muertes. Además, el cuaderno personal de Garrett contenía lo que parecían ser cálculos de dosis basados en el peso corporal y el tiempo deseado hasta la aparición de los síntomas. Para el invierno de 1929 a 1930, el patrón había evolucionado para incluir una selección de víctimas y un cronograma más cuidadosos. Las 3 últimas víctimas de la serie, el señor Lawrence Pembroke, 4 de diciembre, la señora Virginia Hollister, 9 de enero, y el reverendo Clarence Atwater, 17 de febrero, residían en diferentes zonas del condado de Meriwether, lo que oscurece aún más la conexión. Todos tuvieron interacciones breves pero documentadas con Adelia Fancrest, generalmente en entornos públicos que no levantaran sospechas, como reuniones de la iglesia, la biblioteca pública y eventos comunitarios locales. La naturaleza metódica de estos envenenamientos, combinada con la cuidadosa selección de víctimas de diferentes círculos sociales, demuestra el enfoque calculado que caracterizó esta serie de homicidios. El espaciamiento gradual de los incidentes y la concentración deliberada en víctimas cuyas muertes normalmente no darían lugar a una investigación exhaustiva revelaron un nivel de premeditación que los investigadores citarían posteriormente como prueba de la continua manipulación y dirección de las acciones de su hermana por parte de Garrett Fancrest. La secuencia de eventos que finalmente condujo a la divulgación del caso Fancrest comenzó con la muerte inesperada de Adelia el 15 de marzo de 1930. Según el informe médico presentado por el Dr. Caldwell Reese, Adelia sufrió una insuficiencia cardíaca aguda, compatible con las complicaciones cardiovasculares avanzadas típicas del síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. Si bien los pacientes con progeria solían vivir solo hasta la adolescencia temprana, la naturaleza repentina de su insuficiencia cardíaca
que se produjo cuando recientemente había mostrado cierta estabilidad en su condición, requirió un examen más minucioso. Eleanor Fencrist, en su dolor, solicitó al Dr. Wiese que realizara un examen exhaustivo para determinar si algún aspecto de la condición de Adelia podría haber sido tratable. Este examen póstumo reveló anomalías inesperadas en muestras de tejido, incluyendo niveles elevados de metales pesados incompatibles con los tratamientos conocidos para la progeria. La investigación del Dr. Wiese reveló varios cambios no autorizados en el régimen de tratamiento de Adelia, que no se habían documentado en su historial médico oficial. Estas discrepancias lo llevaron a contactar a las autoridades locales para expresar sus inquietudes el 30 de marzo de 1930. Sus hallazgos sugirieron que Adelia podría haberse autoadministrado sustancias no prescritas por ningún médico. Para entonces, Garrett Fencrist ya había dejado Meriwether. Los registros de empleo de la farmacia Montgomery indican que presentó su renuncia el 16 de marzo, al día siguiente del fallecimiento de Adelia. Los vecinos informaron haberlo visto sacar varias cajas de la residencia de Fencrist la noche del 17 de marzo. El registro policial inicial de la casa de Fencrist arrojó la evidencia crucial que transformaría una investigación rutinaria en una investigación criminal de gran envergadura. En el antiguo dormitorio de Garrett, los investigadores descubrieron una caja de madera con la inscripción Vita in Manibus Meis, junto con diarios, cartas y notas científicas que detallaban todo el plan. El diario de investigación de Garrett contenía entradas que databan de principios de 1928, detallando su enfoque psicológico para manipular a Adelia, el desarrollo de la metodología de envenenamiento y los criterios de selección de víctimas. Un pasaje particularmente revelador afirmaba: la psicología del paciente terminal crea un marco moral donde el instinto de supervivencia justifica acciones que de otro modo estarían prohibidas. El sheriff Roland McPherson contactó con el FBI, que asignó al agente especial Marcus Holloway al caso. Bajo la dirección de Holloway, las exhumaciones confirmaron el envenenamiento por talio en todos los restos analizados. La presencia de talio era significativa, ya que no era común detectarlo en las autopsias rutinarias de la época. El 7 de mayo de 1930, las autoridades federales emitieron una orden de arresto contra Garrett Fencrist por homicidio múltiple y manipulación de menores. Su fotografía y descripción se difundieron en todo el país, pero no se reportaron avistamientos confirmados. La evaluación psicológica realizada por el Dr. Werner Kleist, consultor del FBI, concluyó: el caso Fencrist representa un caso inusual de manipulación psicológica prolongada que conduce a la delincuencia por poderes. El sujeto parece haber explotado la enfermedad terminal de su hermana para llevar a cabo lo que equivale a un experimento metódico de homicidio en serie. Las entrevistas con Thaddeus y Eleanor Fencrist revelaron su total incredulidad respecto a la participación de Garrett, sugiriendo que su capacidad para presentar diferentes personajes había ocultado con éxito sus actividades incluso a aquellos más cercanos a él. A pesar de una de las cacerías humanas más extensas de los primeros tiempos de las fuerzas del orden federales, Garrett Fencrist nunca fue detenido. La falta de bases de datos nacionales de huellas dactilares y la limitada comunicación entre las jurisdicciones policiales a principios de la década de 1930 dificultaron especialmente el rastreo de fugitivos a través de las fronteras estatales. El caso Fencrist permanece en los archivos sin resolver del FBI, notable tanto por su ejecución metódica como por la manipulación psicológica que permitió a una niña de 14 años con una enfermedad terminal convertirse en un agente involuntario en uno de los casos de envenenamiento en serie más inusuales en la historia criminal estadounidense.